¿Qué ole? ¿Cómo van con sus cosas? Los saludo nuevamente desde esta que es la cosa que nos lleva a otra. Y para empezar, les vuelvo a preguntar. En el último año, ¿cuántas veces o cuántos fracasos han sumado? Habitualmente estamos sujetos a disposición de nuestros interlocutores y, por ejemplo, de pocas personas escuchamos temas que refieran al fracaso. En la mayoría de cosas que vemos, no sé si sea de manera personal, pero en la parte de redes sociales vemos entrevistas de personas que están enfocadas y relacionadas al éxito. Pero difícilmente existe la contraparte, el fracaso. ¿Qué es el fracaso? Te preguntaba si tienes la cuenta de las veces que has fracasado. Porque normalmente cuando yo me acuerdo de algo que eché a perder, ¿sí? Puede ser trabajo, un tema personal, una amistad, etc. Los fracasos como que forman parte de mi presente. No sé si es genérico, ¿no? De manera que todos tengamos inmediatamente en el recuerdo la parte del fracaso. Digo, espero que sea un tema personal, a lo mejor de mi misma neurosis y de mi misma paranoia. A lo que voy es que el fracaso de alguna manera merma más, se estaciona más en el pensamiento. Y obviamente forma parte de la biblioteca del terror que cada uno guarda o reserva para el momento de actuar, ¿no? Y eso infunde y provoca temor, miedo, etc., ¿no? Reitero, yo de mis miedos más habituales es el conducir. El conducir y el enojarme de manera ciega. O sea, yo me conozco agresivo. Yo sé cómo soy agresivo. Y vamos, demoré muchos años en controlar mi agresividad. Porque una cosa es ser necio, testarudo, y otra cosa es ser agresivo sin objetivo. Como que vivía en una competición constante. Pero bueno, esto está fuera de lugar. Entonces, hablo de que el fracaso como que de alguna manera se estaciona y forma parte a veces de la misma vivencia. De alguna manera, a veces nuestro proceder se ve mermado porque tenemos un miedo latente, un miedo recurrente, una marca, una cicatriz, y así andamos. Quienes tienen la capacidad de visualizarla, sobre todo, y de identificar que están dañados, son personas que inmediatamente buscan ayuda, ¿no? Y empiezan un proceso como que de sanación. Y entonces comienzan a reidentificar toda esta parte del fracaso como una experiencia de vida, que es al final a lo que yo quiero compartir, que de alguna manera nuestro aprendizaje está orientado, ¿sí?, a tener fracasos, a tener éxitos, a experimentar. Y por eso reitero con la pregunta: ¿cuántas veces has fracasado? ¿Sí? Y la siguiente pregunta que haría reforzar el aprendizaje es: ¿cómo has resuelto o cómo resolviste ese fracaso? ¿No? O si lo resolviste, porque hay veces que dices, bueno, ya, a lo que sigue, ¿no? Que eso también es una manera de, no sé si es evasión al 100%, ¿no? Pero a lo mejor la prioridad de ese fracaso no afectaba tanto, ¿no? Aquí viene
Más bien aquí, en esta parte de la evaluación del fracaso es cuando cruzo, ¿no? O comienzo a cruzar ya todos estos temas, por ejemplo, de las prioridades, ¿no? La evaluación, ¿no? Eso en lo que fracasé, ¿no? Era imperante, ¿sí? Era parte de mi prioridad uno, ¿no? O era parte de mis últimas prioridades, o ni siquiera estaba contemplado en la vida. Esa ya es otro paradigma, ¿no? Que nos puede dar a reaprender sobre el fracaso, ¿no? Aprendes sobre algo que realmente era importante, ¿sí? Fracasaste en algo que realmente era importante. La mayoría de las veces sí. Todos cuando sentimos un fracaso es porque de alguna manera era un tema que nos importaba. Por ejemplo, yo me imagino que hay personas que a lo mejor su máximo objetivo era vivir felices para siempre, porque así fueron establecidos sus etos, ¿no? Sus dogmas, sus parámetros. Y cuando se divorcian o se separan, les dura más ese estigma, porque se dan cuenta, ¿no? O bueno, en el momento que viven esa situación, chocan todos sus valores y todos los fundamentos de su educación, ¿sí? Entonces, pienso que un fracaso para nosotros es grande cuando en nuestra norma de vida personal no se cumplió con lo establecido, ¿no? Y se falló. Por eso dura tantas veces el fracaso, a veces en la mente. ¿Cuántas veces nos vamos cargando, ¿no? Años de un fracaso? Un ejemplo, cerraste la puerta en los dedos, ¿no? Y toda tu vida tienes un estigma a verificar que tu mano, cuando se cierra una puerta, no esté sujetando la puerta o puesta en el perfil o en el marco. Así trabaja el fracaso, así trabaja ese estigma, su secuela. La programación del fracaso es esa, es imperar en algo para no volverlo a hacer, ¿sí? Y se basa dentro de todo lo que se ha aprendido. Ahora, ¿qué sucede cuando de alguna manera estamos negados, no por voluntad, sino tal vez por ignorancia, desconocimiento, a los sucesos del entorno? Vuelvo al ejemplo de un divorcio, ¿no? Puede haber un momento en un divorcio en el que a lo mejor la pareja era joven, las parejas eran muy jóvenes y no estaba en su presupuesto, en su cálculo de vida el fallar en algo, ¿no? Y entonces en cada costura de cada momento que fueron viviendo había indicadores, había señales de que algo no andaba bien en el comportamiento de ambos, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia era menor, la convivencia disminuía, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque solamente el fundamento era el vivir felices para siempre, pero no había un conocimiento más allá de la felicidad, ¿no? Y era el vivir. Ahora, yo me estoy basando en el ejemplo del divorcio porque mis padres se divorciaron y porque tengo conocimiento, hoy que ya estoy más viejo, de cómo es que se divorciaron, ¿no? Y de alguna manera, aunque no fueron mi pareja y yo no tenía el conocimiento a la mano en su momento, ¿no?
hoy puedo deducir de manera suspicaz, porque tampoco me van a contar toda la verdad. Vamos, porque ya ni ellos se acuerdan. Puedo deducir que desconocían muchas cosas, ¿no? Desconocían la vida misma, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo, puedo asegurar también que el fracaso, cuando se instaura, a veces nos enloquece a tal modo que le damos vueltas y vueltas y vueltas a la misma situación, y pasa 1, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, y la neurosis y nuestra histeria, ¿sí? Esa adicción a querer resolver, en lugar de ayudarnos a resolver lo importante, nos sigue haciendo rumear en querer encontrar solución a ese gran fracaso. Pero reitero, le damos la prioridad de gran fracaso porque barrió completamente con los fundamentos, con lo que aprendimos hasta cierto momento. ¿Sí? Y si lo que aprendimos hasta cierto momento no abarcaba el tener una mayor rango de visión, una mayor clasificación de prioridades, una mayor resolución más bien una mayor observación de alternativas para brindar diferentes soluciones. Si no teníamos eso en conocimiento, si no tenías algo de ese conocimiento a la mano, el cerebro se queda como que en ese estado de querer resolver sin entender. La definición del fracaso dice algo así como: es un suceso no esperado o un suceso contrario a lo que se esperaba en alguna acción, ¿no? Incluso en alguna idea, en algo a hacer, ¿sí? Lo importante del fracaso es tener, 1, la conciencia de que se puede fracasar, ¿sí? 2, tener un presupuesto, ¿no? O un margen de manejo, de maniobra, para en caso de fracasar. Si ya tengo un plan, si ya tengo una acción, ¿no? ¿Qué pasa si fallo? Bueno, plan B, ¿no? Sería lo idóneo, ¿no? Lo que escuchamos siempre. Si falla el plan A, tengo un plan B. A veces es inesperado incluso el fracaso, pero he visto de buena mano y con personas cercanas a mí, he conocido gente que en condiciones más adversas saben cómo actuar y no les gana esa parte de que se aceleran, de que son impulsivos. Vamos, ese nivel de conciencia y de manejo de sí mismos es a lo que a mí me gustaría llegar, de saber qué hacer en N situaciones. Ahora, el fracaso también es un indicador de que a lo mejor no estamos tomando mejores decisiones o no estamos verificando el entorno o el origen de la acción. A veces hacemos solamente por hacer. Esto lo he repetido en las diferentes intervenciones. Y de alguna manera forma parte del hacer, ¿sí? Entonces,
desconocer las condiciones de donde vamos a actuar aumenta las probabilidades de fracasar, ¿sí? Entonces, no se trata de no fracasar, se trata de disminuir el riesgo de fracasar. Se trata de aumentar la probabilidad del éxito. Pero a veces la forma de pensar incluso no ayuda, ¿no? ¿Qué pasa? Este es un tema que también no sé si les ha ocurrido. Es que voy a fracasar, no lo hago. Y allí se nos va la vida. Por ese temor, ¿no?, a vivir el fracaso, a no enfrentarlo, ¿no?, a no experimentarlo, a veces nos negamos de buenas experiencias. Nos negamos de la capacidad de resolver problemas, nos negamos de la capacidad de conocer a personas que nos pueden enseñar a cómo resolver un problema. Por el no hacer. Y el no hacer por el miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo al fracasar. ¿Sí? Y en su momento también existe el miedo al éxito, que va de la mano. Pero ese es para la siguiente intervención. Entonces, ¿qué otra cosa podría aminorar o disminuir el miedo al fracaso? Pues el explorar, el experimentar. Eso también he sido reiterativo en estas intervenciones. No pasa nada por experimentar. La falta de experimentar, ¿no?, de alguna manera nos limita el aprendizaje de las fallas. Entonces, ahora esto no quiere decir que diario tengas que estar fallando. Como todo, hay contextos. Vamos, las zonas donde tienes más margen para fallar y otras donde menos. Puedes fracasar más, por ejemplo, cuando estás en aprendizaje, ¿no? Es parte de la experimentación, es parte de equivocarse. Pero a medida que vas aprendiendo de cómo no hacer las cosas, también experimentas el cómo sí las puedes resolver. Y te vas volviendo un experto, punto a punto, ¿no?, de las cosas que a ti te gusta y te corresponde o te quieres involucrar en proveer, ¿sí?, en ser experto en algo. Y ya para finalizar, porque ya me extendí demasiado, esta parte del fracaso es recurrente y se debe experimentar, sí, se debe aprender, sí. Creo que es importante siempre tener a alguien que nos acompañe en esos momentos. Hay cosas que a veces la misma educación, lo académico, no lo va a abordar en su momento, porque en lo académico se trata de darnos más materia para maniobrar, ¿sí? Y en la parte de experimentación de vida a veces necesitamos hasta mentores, necesitamos un adulto, alguien que ya haya pasado por eso, que identifique dónde fue nuestra falla, ¿no? Porque a veces nosotros en nuestra misma cerradez, en nuestro mismo necedad, ¿no?, nos instauramos, vuelvo a lo mismo, nos instauramos en querer resolver algo que a lo mejor ni siquiera nos correspondía resolver. ¿Cuántas veces no hemos escuchado testimonios, y me cuento en ellos, donde intentamos que, por ejemplo, reparar la vida de los demás, ¿sí? Y no, o sea, lo único que podemos hacer es observar. Probablemente, si a la persona le interesa nuestra opinión, darle la opinión.
pero no hay más. A menos que seas médico, psicólogo, un especialista, alguien por el cual acudan para tener una mejor orientación, entonces sí, das tu opinión, ¿no? Como experto, ¿no? Y eso solamente es un enfoque porque no puedes dar un veredicto, ¿sí? Necesitarías vivir las mismas cosas de la persona y verlo desde su punto de vista con lo que sabes para poder tener una opinión más acertada, ¿no? En fin, creo que es todo lo que puedo decir acerca del fracaso. Creo que es una reflexión que da para mucho más. Media hora, o sea, finalmente creo que me extendí demasiado. Pero todo esto me da preámbulo también para pensar en el éxito. Porque el éxito también tiene cosas muy muy buenas para reflexionar. En fin, por ahora creo que es todo. Y les agradezco su atención. Como siempre, ya saben, les mando un abrazo. Y si fracasan, no se estacionen. Tengan su momento de luto, vamos a llamarlo, de reflexión, y a lo que sigue. Sí. Si se puede resolver, si se puede solucionar, si se puede pedir perdón, si se puede comenzar de nuevo, entonces háganlo. Nos vemos.